¿Y si te dijera que existen 4 indicadores que son prácticamente infalibles para saber cuándo comprar tus altcoins favoritas? Bueno, te pensarías que estoy loco. Oye, proscrito este que tiene en la cabeza para decirnos que hay 4 indicadores que son prácticamente infalibles. Pues en este caso no lo digo yo, sino lo dicen los históricos y vosotros mismos vais a poder verlo, cómo con estos 4 indicadores vais a poder saber cuándo es un buen momento para comprar tus altcoins, porque ya sabéis que en vídeos anteriores también vimos cuándo vender tus altcoins, pero también para venderlas, pues primero tenéis que saber cuándo comprarlas. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar esos 4 indicadores. Y quédate con nosotros durante todo el vídeo porque el último indicador es el más top y para mí es el que tiene más porcentaje de fiabilidad. Así que, sin más dilación, vamos para allá, dentro vídeo. Bien, chicos, bueno, pues aquí tenemos ese primer indicador. Es un indicador que a lo mejor alguno conocéis, pero hoy os voy a decir el por qué en realidad es un indicador que funciona y que es muy interesante a la hora de saber cuándo compramos nuestras altcoins. Fijaos, en el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que ahora mismo el mercado se encuentra de forma greedy, es decir, algo avaricioso. Este indicador es un indicador que nos ayuda a saber, acorde al miedo del inversor o a la avaricia de decir, me voy a comprar un Lambo, me voy a comprar 2 casas, acorde a ello cuando alcanzamos un techo de mercado o cuando alcanzamos un top. Pero en este caso, que es lo que estamos para este vídeo, es para saber cuándo comprar. ¿Qué es lo que históricamente nos ha ayudado a comprar? Cuando hemos pasado a estos puntos, ¿de acuerdo? A estos puntos a partir del miedo. Y aquí en este indicador nos aparece el histórico. Nos dice, en el último mes, en la última semana o en el último año, por ejemplo, vamos a ver, hemos tenido solamente 9 días de miedo extremo. El miedo extremo es a partir, como lo vemos aquí, ¿vale? Es cuando llegamos, ¿vale? Aquí podéis ver en estos colores, como en este caso el verde, que suele ser contrario, es el que nos indica que es un buen momento para comprar. Y fijaos cómo yo voy moviendo, en este caso, mi ratón, y esto de aquí se va moviendo acorde a ese miedo. Y como decía, hemos tenido 9 días de miedo extremo, donde hemos llegado a tocar zonas mínimas de un 10. Es decir, que fijaos como la ruletilla que tenemos arriba a la izquierda es prácticamente la zona más baja. Y es que incluso en el Fear and Greed del SP500 llegamos a niveles históricos que no veíamos prácticamente desde el COVID. ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando hemos tocado estas zonas ya de miedo, ¿vale? Es decir, que nos aparece aquí normalmente nos aparece acorde a lo que nosotros vayamos a seleccionar, qué punto de miedo o qué punto de avaricia podemos llegar. Como os decía, ¿vale? Aquí nosotros podemos ir viendo, podemos ir cogiendo para el tiempo que queramos ver, para darnos cuenta de si es un buen indicador o no. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Fijaos cómo durante todo el cripto invierno, en esta zona de aquí, fue continuamente miedo. Estuvimos en 20, 27, 22, 20 y en esta gran caída llegamos a tocar los 11 e incluso los 6, ¿vale? Llegamos a tocar los 6, que fue la gran caída de, ya sabéis, de Terra a Luna, y que en realidad el precio de Bitcoin estaba en 20.000. Y luego, durante todo este tiempo, la gente que compró, el inversor que compró en este punto, pues fijaos cómo llegó a comprar en precio de menos de 20.000. A día de hoy, pues luego vamos camino a que sea un por 10 de la compra de Bitcoin. Sería pues en torno a un por 10 a un por 15. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cuando nosotros entramos en esta franja suele ser un buen punto, pues como hemos dicho, para poder comprar. Al igual que normalmente cuando llegamos a zonas de avaricia extrema también es un buen punto para vender. Bien, vamos con el segundo indicador, que en este caso es el indicador del VIX, es el indicador de volatilidad del SP500 y en este caso nos indica cuando el SP500 entra en zonas de volatilidad máxima o también denominado este índice como el índice del miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente cuando hemos tocado puntos como este, ¿vale? A partir de cuando llegamos a zonas de los 34 y luego sub 56, 57, históricamente han sido muy buenos momentos de compra. ¿Y dónde hemos tenido esas zonas tan interesantes? Pues bueno, las tuvimos, por ejemplo, con el lunes negro japonés, que permitió comprar Bitcoin por debajo de los 50.000, y luego también con el famoso Liberation Day de Bitcoin, en el que, bueno, pues llegamos a zonas de los 72.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que normalmente cuando nosotros hemos tocado estas zonas, o incluso zonas naranjas, han sido normalmente buenas zonas para comprar nuestras altcoins, porque estamos comprando el miedo de la gente. Y si no, fijaos como, por ejemplo, durante el COVID, que esto fue este índice de volatilidad del COVID, que llegamos a niveles pues, que no habíamos visto, fijaos, como el del carry trade y los aranceles, llegamos a niveles históricos donde la gente pudo comprar Bitcoin por debajo de 10.000 dólares. Entonces, imaginaos si sirve o no sirve este indicador de volatilidad, el índice del miedo del SP500.
Bien, y vamos ahora también con otro índice, que en este caso es el de CoinMarketCap, el Altcoin Season Index. ¿Y este qué nos ayuda? A ver, nos ayuda sobre todo a entender a nivel de interpretación, porque este no nos va a decir aquí se puede comprar, aquí se puede vender, pero sí que es cierto que nos ayuda a ver cuándo nos encontramos en una Bitcoin Season. Normalmente es un buen momento para comprar las altcoins que nosotros queremos. Al igual que cuando llegamos a esta zona de altcoin season, es un buen momento para vender nuestras altcoins y volver a comprar Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que aquí el yearly high lo tuvimos en diciembre de 2024 con un 87, es decir, prácticamente en un ATH tremendo, ¿vale? Que nos llevó pues luego a una capitulación. Luego, 3 semanas después, prácticamente fue cuando comenzamos ya progresivamente a no tener esa subida tan radical y luego con la toma de posesión de Trump, que fue prácticamente un sell de news. Entonces, prácticamente nos sirvió para saber que fue un buen momento para poder vender nuestras altcoins que se habían comprado previamente. Al igual, por ejemplo, que el yearly low de Bitcoin del 12, ¿vale? Que llegamos a 12 puntos, fue también cuando los aranceles, que también nos sirvió precisamente para luego el saber que durante esa subida que hemos tenido a los 122.000, pues sí que fue un buen momento de compra. Entonces, esto es interesante, sobre todo, como os he dicho, para comprar nuestras altcoins cuando llegamos a niveles máximos de Bitcoin Season. Y si no ver, fijaos cómo, por ejemplo, durante mayo, bueno, y en abril, incluso mucho más aún, ¿vale? Llegamos a niveles que eran muy interesantes para comprar esas altcoins porque luego hemos llegado a tener prácticamente niveles de altcoin season. Cuando cogemos el nivel de altcoin season, cuando superamos los 75 puntos, y aquí hemos estado a puntito, hace una semana, cuando fue toda una locura que no paraba todo de subir, pues que precisamente tuvimos esa altcoin season, que para mí, aunque esto diga que no, sí que la tuvimos. Antes de pasar a ver ese último indicador, que para mí es mi favorito, os enseño un poquito cómo estamos dentro de CryptoSquad, que la verdad es que durante todas estas semanas hemos tenido momentos muy importantes en los que pues, muchos de nuestros usuarios han conseguido bastantes profit con esta última subida. Es decir, que vamos añadiendo continuamente, como vemos aquí, las alertas, por ejemplo, de CryptoSquad, nuestro canal de goals, ideas y estrategias. Luego, pues también tenemos esos audios de información, en el que, por ejemplo, pues yo esta mañana me han dado uno hablando de toda la situación macro, que la semana pasada pues fue una semana, hablamos de sortear algunos top. Por ejemplo, logramos sortear Arena, logramos también longuear Farcoins. Aquí, pues, por ejemplo, también conseguimos hacer un long en Bitcoin, Ethereum. Bueno, longueamos también Ethereum en esa subida, Bitcoin de nuevo. Es decir, que ahí nosotros, pues bueno, supimos ver, al igual que también hicimos un short en Zora, que luego es verdad que no llegó a subida, pero como podemos ver aquí, logramos pillar también esa corrección. Aquí, por ejemplo, es el long también a Hype. Es decir, que a nivel de comunidad, pues esto es uno de los canales que, por ejemplo, la verdad es que vamos moviendo bastante bien. Y luego, pues también, chicos, en las trincheras también tuvimos hace unos días, pues unos momentos en los que algunos usuarios hizo un por 4, aquí otro por 2, bueno, aquí al final un por 5, por 6 de nuevo, subiendo. En Purles, aquí, por ejemplo, también otro por 2, otro casi por 2 de nuevo. También es verdad que a veces también salen las cosas mal, y evidentemente lo bueno de CryptoQuad es que también compartimos cuando las cosas salen mal. Aquí también ese por 2,5, es decir, que casi, bueno, en este caso un 37% de subida, 50%. Bueno, que nosotros desde CryptoQuad también vamos moviéndonos en las trincheras, luego también estamos farmeando Lighter, aquí hablamos de todos los puntos, estrategias. Luego también tenemos el canal de Hyperliquid, en el que la verdad es que siempre está bastante a fuego. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de la técnica de Hyperswap, de los puntos que se dieron. Vamos intentando avisar muchas veces cuando salen diferentes pools para poder meter fondos. Y luego, pues más para los DeFi lovers, pues es verdad que también aquí tenemos esos apartados para poder ver cuáles son las últimas actividades que tenemos que hacer. Al igual que también, pues bueno, enterarnos sobre diferentes pools que nosotros pues queramos montar. Y ya, pues también finalmente, chicos, los canales de noticias para mantenernos informados todos y poder comunicar, oye, si ha pasado alguna noticia importante, directamente la damos a reenviar el mensaje, lo reenviamos al grupo. Entonces, desde aquí tenemos tanto a Watcher Guru como Cobase, Look on Chain, bots de IA de información y luego también información sobre desbloqueos, etcétera. Bien, chicos, y como os decía, aquí tenemos ese último indicador que para mí es mi favorito, porque la verdad es que es bastante eficaz a la hora de saber cuándo podemos meter esas compras. Fijaos, cómo nosotros tenemos aquí, tanto Lex y yo, tenemos marcado las zonas que son muy interesantes para comprar, al igual que también para vender. Pero como estamos hablando de comprar, nos tenemos que interesar en esta zona. ¿Y de qué os hablo? Os hablo de el Market Cap USDT Dominance. Es decir, la dominancia que tiene USDT respecto al mercado cripto. ¿Y qué ocurre? Que cuando sube la dominancia, ¿vale? Cuando va subiendo para acá, significa que la gente está vendiendo sus altcoins
para tener USDT. Por lo tanto, USDT coge dominancia del mercado, una parte del market cap va subiendo, y eso quiere decir que hay mucha gente que está de-risqueando por el miedo. Entonces, aquí tenemos una zona que es un de DCA comedido, fijaos que coincidió de forma perfecta con comprar el miedo, con ese famoso día de la liberación de los aranceles que nos permitió tener compras históricas, al igual, pues que por ejemplo también cuando tuvimos el 5 de agosto de 2024 ese carry trade. Entonces, esta zona de aquí es zona tremendamente alcista para comprar, al igual que esta de aquí ya es para ir directamente en all-in, que fue la que tuvimos durante el cripto invierno, al igual que también zonas que nos indican el DC out, que fijaos cómo funcionó de forma genuina, de forma perfecta, cuando de verdad llegamos a ese top ese top local que nos marcó pues la toma de posesión de Trump y ese final de 2024. Así que nada, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado de verdad este vídeo. La verdad es que esos cuatro indicadores y sobre todo este último son para mí imprescindibles a la hora de saber cuándo en realidad tengo que comprar esas altcoins, cuándo tengo que comprar Bitcoin. Y lo que te decía, si os ha gustado este vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, que al final es el objetivo de Crypto Squad, pues sabéis que podéis dejar un me gusta, podéis dejar un comentario porque yo os leo y estaré muy interesado de saber cuál es ese indicador que vosotros utilizáis para saber cuándo comprar esas altcoins. Así que os leo en los comentarios. Y luego recordad también otra cosa muy importante, recordad que tenemos la lista de espera de Crypto Squad para que, si os queréis apuntar para uniros a esa comunidad tan maravillosa que hemos construido, pues que podáis hacerlo libremente. Nosotros os contactaremos de forma primera antes de la apertura pública, porque ya que vosotros os interesáis en nosotros, nosotros también os devolvemos de esa forma ese cariño que nos transmitís. También recordad que tenemos una newsletter a la que os podéis suscribir de forma totalmente gratuita, en la que todos los días nos tenéis para leer en 5 minuticos tranquilamente. No son tochacos que no os podáis leer. Así que lo dicho, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, que paséis una buena semana y que paséis también un buen verano ya que estamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.